crece desde el pie, musiquita crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita crece desde el pie. Buenas noches, bienvenidos en nombre de ADEMO Montevideo, de este libro de Marta de Marchi y Nidia Richero, La educación rural en Uruguay. Es un gusto tenerlos acá y voy a leer 2 adhesiones que hemos recibido que nos parecen importantes. Asociación de Maestros de Montevideo, la dirección y personal docente del Departamento de Educación Rural del Consejo de Educación Primaria saluda y felicita la iniciativa y el trabajo realizado por las compañeras Marta de Marchi y Nidia Richero y ADEMO y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por el apoyo de hacer efectiva la publicación y divulgación de dicho trabajo que ha demandado un importante esfuerzo. Considerando que el medio rural ha estado signado históricamente por una dura realidad socioeconómica y es, entre otras cosas, el principal proveedor de materias primas del Uruguay y, por lo tanto, base del país productivo, conocer a fondo esa realidad y sus políticas educativas resulta fundamental, por lo cual este trabajo es altamente loable y hacemos votos para que se pueda continuar la tarea. Firman fraternal saludo de Rosana Espinosa, Luis Neira, Robert Alonso y Alicia Gallardo Glicente, inspectora departamental, directora del Departamento de Educación para el Medio Rural. El maestro Roque Arregui saluda la presentación del libro La educación rural en Uruguay. Felicito a sus autores por el abordaje de tan importante tema y a ADEMO y a la Facultad de Humanidades por la promoción de esta temática. Por supuesto que es el compañero representante nacional. Dice que hablas más fuerte. Bueno, hablaremos más fuerte. Nos acompaña el rector de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Adolfo Elisensing, el maestro querido Hugo Rodríguez, Óscar Gómez, compañero de ADEMO, y por supuesto las autoras Marta de Marchi y Nidia Richero. Le damos la palabra al rector. Decano. Decano, perdón. Bien. Bueno, buenas noches. Como suelo decir en las oportunidades en que me toca presentar algún libro, la presentación de un libro es uno de los momentos más regocijantes de toda comunidad intelectual, porque en el libro es que donde se condensan y se conjugan de alguna manera un esfuerzo intelectual importante que ve la luz y que en este momento y que con regocijo los autores y quienes los presentamos al libro lo presentamos en sociedad, digamos así, para que todos lo conozcan, lo puedan aprovechar, usar, reflexionar sobre él, criticar eventualmente, etc. En este momento, aparte de ese regocijo intrínseco que supone la presentación de un libro, nosotros estamos además muy regocijados porque se trata de una coedición con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
y de la Asociación de Maestros de Montevideo. Y esto es sumamente importante para nosotros, para la Facultad de Humanidades y Educación y Ciencias de la Educación, que pone mucho de su esfuerzo en la comprensión del fenómeno educativo, no solo a nivel primario, sino a otros niveles de la educación en el país. La facultad nuestra, como ustedes saben, ha sufrido una transformación notoria en los últimos años. Pasó de ser una facultad de Humanidades y Ciencias a una facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, precisamente. Y todos los esfuerzos que se han puesto hasta ahora en esto y que se seguirán poniendo, por cierto, en promover todos los estudios sobre educación, ven de alguna manera la luz y se traducen en este momento, no solo en este libro, pero fundamentalmente en este libro. La facultad tiene además una pequeña tradición, pero interesante tradición de colaboración con el gremio de los maestros. Quiero referirme solo de pasada al convenio que tiene con la Federación Uruguaya del Magisterio, con el cual se han hecho varias acciones conducentes a la preparación o especialización de maestros en servicio en los años pasados. Ahora tenemos este libro que estamos no con la Federación precisamente, pero sí con la Asociación de Maestros, que estamos editando conjuntamente, y todo esto habla de un esfuerzo de la facultad y de la universidad, por cierto, para acercarse al mundo de la educación primaria y también secundaria, por cierto, en el cual creemos que podemos de alguna manera prometer o aportar alguna cosa para la mejor comprensión del fenómeno educativo. En este caso se trata de un libro muy especial y hasta diría yo especializado. El mismo se ubica dentro de los estudios y las investigaciones de la profesora Marta de Marchi en la Facultad de Humanidades sobre la historia de la educación en el Uruguay. En este caso, en relación con el problema de la educación rural. Ya el año pasado, y por lo que me dice Marta, la idea era que este libro saliera el año pasado, pero bueno, por algún tipo de circunstancias siempre explicables salió recién en este año. Ya el año pasado la facultad organizó, a los 50 años del programa de educación rural que se inició en 1949, el homenaje al maestro Enrique Breyer. En esa línea de investigación y de trabajo sobre el problema de la educación rural, que la facultad entonces está siguiendo y trabajando en un marco quizá un poco más amplio, es que debemos ubicar el libro que estamos presentando en el día de hoy, y a su vez inscrito dentro de los trabajos de investigación de la propia profesora de Marchi. El libro que me llegó, en realidad debo confesarlo, recién ayer, porque claro, acaba de salir, está como pan caliente, con la tinta fresca, pero no obstante tuve tiempo entre ayer y hoy de echarle una mirada y leer algunos de sus capítulos. Tiene una introducción, un capítulo inicial compartido por De Marchi y Richero, donde se hace una introducción no solo al fenómeno de la educación rural o al surgimiento del problema de la educación rural y las iniciativas que se propusieron para esto, sino una panoráma histórico del siglo XIX y parte del siglo XX. Ubicado entonces el contexto histórico en el cual se va a desarrollar el fenómeno que va a ser estudiado, partiendo fundamentalmente, para poner una fecha determinada, de los informes de Palomeque en 1855 y el muy conocido de Ordoñana en 1876, a partir de ahí entonces, de mediados del siglo pasado y hasta nuestro siglo, se hace una panorámica histórica y se va ubicando muy precisamente todo el surgimiento de todas las cuestiones que tienen que ver con lo que luego se llamó, a partir entonces sí de 1949, ya muy cercano en el tiempo, un siglo después de aquellas primeras cosas, el programa de educación rural. Ubicado así el surgimiento de esta cuestión, pues luego el libro recoge una serie de testimonios sumamente interesantes, ya desde el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y luego también avanzado el XX,
donde se muestran testimonios de maestros, la cuestión de los congresos de maestros, etcétera, que se recogen acá de una forma muy útil, me parece, porque muchos de esos materiales seguramente, no sé bien, pero seguramente estaban muy dispersos por todos lados y ahora el estudioso los va a poder, esos testimonios de que hablo, los va a poder tener juntos en un mismo libro dentro de un contexto muy especial que es precisamente el estudio de la educación rural primaria. Y luego se avanza en el tiempo y la última parte del libro presenta una experiencia muy interesante que se desarrolló en la Facultad de Humanidades ya hace un tiempo, pero no muy lejano en el tiempo, que es lo que llamamos la red de alfabetización, un proyecto muy ambicioso que dirigió la profesora Nidia Richero y que dio muchos y buenos resultados y que acá se lo muestra en su relación, también a través de testimonios de los actores, los protagonistas de la cuestión, se lo muestra, digo, en relación con experiencias cumplidas en el departamento de Salto y fundamentalmente en una escuela de un pueblito que yo por casualidad conozco, que es el pueblo Biasini, donde yo también estuve haciendo otro tipo de trabajo no relacionado con la red, por cierto, pero que en el momento en que estuve ahí en Biasini, hace ya también algunos años, no me imaginaba que iba a suceder un tiempo después o que había ese tipo de escuela ahí, porque yo de este tema en realidad no es mi especialidad, pero bueno, me llamó mucho la atención porque fue un lugar donde encontramos una cantidad de cuestiones relacionadas con mi propio trabajo académico muy interesante, que coincide, bueno, es simplemente una coincidencia. Bueno, pero me gustó, repito, encontrar una referencia a este lindo pueblo de Biasini, donde hay ese testimonio de una madre de Biasini, ¿verdad? Sí, exacto. Al final del libro prácticamente se muestra un texto de una madre, de un alumno de la escuela, que llama mucho la atención, me llamó poderosísimamente la atención por la forma como está redactado, mostrado y cómo dentro de esta experiencia de la red de alfabetización, cuyos objetivos y metodología, etcétera, están expresados y explicados acá, se pudo lograr una cuestión de este tipo, ¿no? Es este testimonio de esta madre, que es una descripción de paisajes y con una mínima anécdota de paisajes de la zona que llaman poderosísimamente la atención, ¿no? Cuando uno piensa en lo desvalido de ese ambiente, que es, por cierto, esa zona, por las características culturales, económicas, etcétera. Este es un pequeño pueblo metido en el centro del departamento de Salto. Se puede ver cómo en este ámbito rural y con una metodología de este tipo se puede promover cuestiones relacionadas con la escritura y con la lectura, interesantes, importantes, que por cierto para el mundo del magisterio debe ser realmente impactante. A mí me pareció realmente eso, impactante verdaderamente. Las autoras dicen que el texto está tal cual, que ha sido solo retocado en la ortografía, que probablemente tuviera algún problema en ese aspecto, pero que lo demás ha sido dejado como estaba originalmente, y eso aún llama más poderosamente la atención. Yo recomiendo especialmente cuando lo vean, ir a ese y no perderse de leer y gustar de ese texto, de esa madre, de un alumno de una escuela perdida en el medio de inmensos latifundios, en el medio de un departamento, bueno, como sabemos, las características que tiene este departamento de Salto, y que por suerte coincidió con una experiencia mía también importante. Bueno, eso es más o menos lo que les quería decir. Les recomiendo la lectura del libro, seguramente será muy interesante para quienes trabajan en esta especialidad, pero también para todos los maestros, y no solo esto, sino también todos quienes se preocupan por el problema de la educación en el Uruguay. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.